Radio San Patricio presenta Cuestión de Quesos. Conduce la médica veterinaria Ana Niño. Cuestión de Quesos. Bienvenidos a Cuestión de Quesos. Mi nombre es Ana Niño, su conductora. Les cuento que hace unas semanas atrás dialogábamos con Sebastián Alconada, que es asesor del director nacional de lechería Arturo Videla, sobre el artículo 60 bis del Código Alimentario Argentino, que habla de queserías artesanales y que ya entró en vigencia. Es un tema importantísimo. Ahora queremos saber más detalles de qué se trata y cómo quedan las pequeñas queserías argentinas. Es por ello que convocamos e invitamos a la licenciada en Biología Lucía González Espinosa. Ella es la coordinadora de Agricultura Familiar del SENASA, Servicio Nacional de Sanidad Animal. El artículo 60 bis considera algunas pautas sobre los requisitos higiénicos sanitarios que se llevan adelante en los establecimientos lácteos de elaboración artesanal. Y el objetivo de esta modificatoria, es que más unidades productivas, más queserías de nuestro país se incorporen a elaborar y ofrecer productos al mercado, pero encuadrados en este tipo de normativa que los habilita a estar en consonancia con la ley. Les cuento que hubo un camino de muchísimos años que hicieron los técnicos, los profesionales, las agencias y también los productores para que hoy se cuente con esta herramienta, una herramienta importantísima para nuestro país y que habla de la importancia que deben tener las queserías artesanales. Hola Lucía, ¿cómo estás? Bienvenida a Cuestión de Quesos. Hola Ana, un gusto saludarte a vos y a todos los oyentes y las oyentes de tu programa. Yo empecé el trabajo en SENASA en el año 2014. En ese año el SENASA crea una coordinación de agricultura familiar en la unidad presidencia del organismo. Sí. Y lo que hizo en 2014 fue modificar la conformación de esta comisión y transformarla de ser una comisión de trabajo interna del SENASA en una comisión de trabajo con otras instituciones que trabajan con el sector de los pequeños productores y elaboradores de todos los alimentos y producciones agropecuarias y con representación de organizaciones del sector de todo el país. Esta comisión significó de alguna manera el norte, ¿no? De para dónde teníamos que empezar a pensar estos temas que son de mucha complejidad cuando hablamos de inocuidad de alimentos, de sanidad animal y vegetal. Pensando en la escala de producción de agricultura familiar, campesina, y dentro de los principales temas que se plantearon entre las instituciones y las organizaciones de productores ha sido el tema de producción de lácteos, ¿sí? En términos generales. Nosotros empezamos con un proyecto en ese entonces que tuvo mucho empuje de las regionales del SENASA. En aquel momento del NOA, de nuestro norte argentino, con muchos pequeños productores y productoras, con mucha representación de este sector, en la economía de las provincias y demás, iniciamos un trabajo en conjunto con otros colegas de SENASA de Entre Ríos, que le llamamos tambo elaborador, porque evidentemente hay un montón de unidades productivas en nuestro país, hacen producción primaria con tambos, no solo tambos bovinos, también tambos caprinos, ovinos, y además agregan valor a esa leche, procesan y elaboran o muchas veces acopian y le venden a otros elaboradores. Esa era una temática que nos inquietaba mucho. Las unidades estas que están integradas, la producción primaria y el agregado de valor fue una temática, y en donde el SENASA tiene injerencia a nivel de las enfermedades que se deben controlar en los establecimientos de tambo como producción primaria, y a su vez tenemos injerencia junto con las bromatologías provinciales, por poner un término general, las áreas de alimentos de cada jurisdicción del país, sobre la parte del producto lácteo. Gran mayoría son que producen y elaboran quesos. Y bueno, ahí empezamos un camino largo
Ana, de trabajo, de revisión de nuestras normativas tal cual estaban en aquel entonces, cómo funcionaba el sistema de control y las autorizaciones sanitarias para estos establecimientos, qué decía nuestro Código Alimentario Argentino, qué decían las normas del SENASA. Sí. Hicimos un proyecto que contemplaba requisitos para la parte del tambo y para la parte de establecimiento elaborador. Esto inicialmente era un proyecto para que sea una norma de SENASA. Cuando en 2018 tuvimos una oportunidad de presentar esta propuesta, y ahí fue un trabajo conjunto con la Dirección de Lechería, de presentar la propuesta en la Comisión Nacional de Alimentos. Sí. O sea, que salga de la órbita el proyecto de SENASA y se vaya a discutir con las jurisdicciones, y fue allí que llevamos este proyecto, un proyecto que, como les decía, primero fue trabajado desde el SENASA, pero después empezó a circular por un montón de lugares. El INTI hizo aportes, las bromatologías, las organizaciones de productores, todos fueron interviniendo y haciendo aportes. Fuimos a la Comisión Nacional de Alimentos con esta intención, pero nos sugirió separar lo que era producción primaria, ¿sí? La parte de requisitos para lo que era la parte de tambo, de la de establecimiento elaborador. Se creó un grupo de trabajo, como habitualmente se hace en la CONAL, que analizara la parte de los requisitos para el establecimiento que agregaba valor. En ese momento, la Comisión Nacional ya venía analizando en un grupo los requisitos que tenía el código para cualquier establecimiento de productos lácteos, por lo que esta propuesta lo que hizo fue generar un subgrupo de trabajo que coordinó el Instituto Nacional de Alimentos, el INAL. No fue fácil discutirlo. Queríamos representar por qué teníamos una inquietud. Cuando nosotros leíamos el código, íbamos al artículo 85 que dice cómo tienen que ser los requisitos, las exigencias para un establecimiento quesero, dice queserías el código. Encontrábamos una serie de requisitos y de lo que el código dice dependencias, ¿no? Como si fueran salas. Todo eso da una dimensión de un establecimiento, y esas dimensiones, como en general está escrito en nuestro código, pensando en la gran industria. Exactamente. En una escala de producción de alimentos industrial. Lo cierto es que nuestra normativa nacional, que es el código en este caso para un tema como es el tema lácteo, seguía teniendo requisitos que de alguna manera, si nos ponemos en realidad rigurosos, ¿sí? Si generamos un checklist para ir viendo qué sí, qué nos pide, qué infraestructura, realmente es muy difícil pensar que en una escala de producción artesanal o de baja escala podamos cumplimentarlo. Como comentaba al comienzo del programa, cuando presentaba a la licenciada Lucía González Espinosa, esta trayectoria de más de 8 años de análisis, de tarea conjunta entre los distintos organismos, ya tanto sean municipales, provinciales y nacionales, como también entidades privadas, llegaron a un acuerdo donde los requisitos para las pequeñas empresas no deben ser igual que para las grandes industrias, pero sin perder la perspectiva de la inocuidad. Se trabaja con alimentos, inocuidad en los alimentos. Nosotros generamos el 60 bis, exacto. O sea, incluimos un artículo en el capítulo 2 con 10 ítems que generan un marco referido al 60, ¿sí? El padre, si se quiere, están en el 60, pero a través de 10 ítems nosotros establecimos para un rango de producción, tuvimos que poner un límite de hasta 5.000 litros, o sea, tuvimos que definir por qué hablábamos de establecimiento artesanal. Sí. Y algo que el código no había definido, Ana, en ningún lugar del código estaba definido qué es lo artesanal. Nosotros inicialmente estábamos interesados en que quedara claro que en la definición lo artesanal está dado por un componente esencial del elaborador. Sin que esté ese elaborador, el producto es otro. Claro que sí. Entonces puede haber máquinas, puede haber automatizado alguna parte de la producción, sí. No se trata de que todo sea enteramente manual, sí. Pero realmente el componente esencial del producto sí es la manualidad. Recuerdo que llegamos, están incluidas las pequeñas unidades, sí. También las intermedias, hubo un gran interés en estos 5.000 litros, que entraron algunas
pymes, ¿sí? Sí, Algunas, para un pequeño productor familiar, tal vez esos 5.000 era un montón, pero sí. también se pensó en una escala que no llega a entrar en el rango de lo industrial, pero tampoco es que hacen Micropyme. micropyme ni muy Claro. pocos quesitos en Sí, algún sí, momento sí, del sí, año, sí, sino que sí, son sí. pequeñas industrias, pero que también quedaban por fuera de los rangos. Ustedes llegan acá, me imagino, con una ilusión y unas expectativas tremendas. ¿Y qué respuesta hubo por parte de los pequeños productores? ¿Se sienten más amparados? Mira, estos temas son bien recibidos porque creo que es una demanda, una pedida al Estado Claro. desde hace mucho tiempo. Así que se transforme cada paso que damos en este sentido, en general, es muy bien recibido y celebrado. Sí, Como siempre, ahora viene una gran etapa, que es casi tan compleja como haber pensado la normativa o más, que es llevar a operativizar la norma. La norma ajá, escrita listo, el papel aguantó, ya nos está. pusimos de acuerdo entre Sí, las autoridades sanitarias, ahora necesitamos saber cómo se operativiza eso. Y realmente tiene que efectivizar una autorización sanitaria con estos criterios. claro. Lucía, vamos a hablar un poquito de la zoonosis y de las enfermedades transmitidas a través de los alimentos. Mira, lo que tiene que ver con la zoonosis en producción primaria, para tal vez si hablamos especialmente del tema tambo, Sí, bovino, tenemos brucelosis y tuberculosis como control obligatorio, en el caso caprino tenemos brucelosis, o sea, también tuberculosis. Y la situación en el país es, a ver, son enfermedades que están hace muchos años bajo control programático, si se sí, quiere. Es responsabilidad de los productores y productoras llevar al día sus controles sanitarios. sí, En el caso de la brucelosis caprina es cierto que hay provincias que tienen zonas endémicas, que quiere decir que la enfermedad está en las personas, también las sí, familias padecen de la enfermedad. Y respecto a brucelosis bovina, que es un trabajo que hoy también estamos llevando adelante en conjunto con pequeños productores en todo el país, para sí, que logren ingresar al programa y cumplimentar. En esto no tenemos muchos más, sacando esto que digo de brucelosis caprina y las zonas endémicas, donde en conjunto con esas provincias tratamos de hacer un trabajo más certero, porque la enfermedad todavía se encuentra, digamos, en los diagnósticos que se hacen en humanos. O sea, la brucelosis es una enfermedad que se controla y que tiene sus planes sanitarios obligatorios y que se controla en todo el país por igual. Eso respecto a la zoonosis. Después lo que es sí, enfermedades transmitidas por alimentos, esto sí, está muy vinculado y de hecho en el análisis que hemos hecho para llevar adelante esta normativa, que tomamos también iniciativas de otros países como Uruguay, como lo que los españoles y la red quesera también han avanzado, sí. Brasil mismo tiene avances, y todos en realidad coincidíamos o se coincide en que hay un tema crítico que tiene que ver con las buenas prácticas de Ajá, manufactura. sí, sí, sí. En la medida en que se cumplen con las buenas prácticas de manufactura, realmente la barrera para lo que son las enfermedades transmitidas por alimentos es muy grande. Sí. Entonces, el proyecto nuestro, el 60 bis, incluye el cumplimiento estricto de las buenas prácticas de manufactura. Lucía habla del componente artesanal de todos estos productos, y así es la mano del artesano. La importancia de consolidar la actividad artesanal como generadora de muchos empleos y mejores empleos, pero también mejores y mayores ingresos. Vamos a incrementar la participación en la economía nacional si esto sucede. Pero también tenemos que tener en cuenta el marco de rescate y desarrollo de las queserías artesanales como parte del patrimonio cultural. El patrimonio cultural también se preserva a través de estas pequeñas queserías, de estos pequeños desarrollos. Lucía hace referencia a la operatividad de la norma, que fue un camino complejísimo el transitado hasta acá. En mi opinión, creo que ya hay una barrera cruzada, que es la concientización de los productores para ingresar en este nuevo mundo que exige calidad de los productos. Finalmente, Lucía habla de zoonosis, como tuberculosis y brucelosis, y la ensambla con la aplicación de las buenas prácticas. El control de estas enfermedades por parte del Estado sigue vigente, pero también lo recalcó que es deber de los productores
productores llevar adelante los planes sanitarios que corresponden y tener el control de sus animales. Esto es un trabajo conjunto, siempre decimos lo mismo, es conjunto. Y esto se cierra cuando la aplicación de las buenas prácticas ganaderas y las buenas prácticas de manufactura se aplican. Tanto las enfermedades zoonóticas como las ETAs van a estar controladas, pues hay un componente de conocimiento por parte de los productores que es la higiene, que es la inocuidad de los productos. En la medida en que se cumplen con las buenas prácticas de manufactura, realmente la barrera para lo que son las enfermedades transmitidas por alimentos es muy grande. Sí. Entonces, el proyecto nuestro, el 60 bis, incluye el cumplimiento estricto de las buenas prácticas de manufactura, porque un queso puede transmitir una enfermedad por contaminación, puede venir de una materia prima, una leche con una enfermedad zoonótica como la brucelosis. En realidad tenemos todo un marco normativo que vendría a atender todas estas partes. Lo que tenemos que garantizar o ayudar a los productores y productoras de nuestro país es a que cumplan la integralidad de todas estas normativas. Los productores también van tomando conciencia sobre estas normas, las normas de higiene, las normas de inocuidad. Este avance y esta nueva normativa va a ir siempre en pro del pequeño productor, pero para que sus productos también estén considerados de calidad. O sea, está claro que tener los registros y las autorizaciones sanitarias al día son oportunidades comerciales también. Sí. El productor pierde dinero muchas veces mal vendiendo sus productos, aunque sean de calidad, por no estar registrados. Hay mucho acopio también de estos productos, entonces el que tiene la ganancia es un intermediario y no el propio productor o productora. Eso por un lado. Después hay un consumidor un poco más exigente, por suerte, que pasan dos cosas: exigencia respecto a que quieren comer saludable, sano, y también se busca estos productos con sello local, ¿no? Claro. Para dar agregado de valor, marketing a sus productos, ¿no? Lo de la abuela, como se hacía antes. Estos productores y productoras con los que nosotros estamos trabajando son originalmente quienes tienen sus recetas desde hace mucho tiempo. Claro. Lo que tenemos que garantizar cuando se trata de comercializar es de no poner en riesgo la salud de ningún consumidor. Y creo que eso está claro. Estas son producciones que las primeras que se enferman cuando hay un problema es la propia familia. Claro. Así que imagínense que es un tema sensible. Coincido con vos de que hay más conciencia, por eso las normativas tienen que estar actualizadas y a tiro de la realidad, ¿no? Sí. ¿Y vos creés que en algún momento todas estas pequeñas producciones van a poder ser exportables? Bueno, yo creo que sí. En realidad, hoy ya hay algunas experiencias, no son muchas, que tienen sus habilitaciones que podrían tranquilamente exportar los productos. Tal vez en un rango de producción como el que nosotros trabajamos, con unidades familiares, campesinas, el objetivo mismo de la producción no esté mirando tanto a sacar los productos fuera del país, sino más bien abastecer localmente las demandas que tenemos los consumidores en el país, los mercados, ferias locales, mismo el tránsito entre provincias. Claramente acá en Buenos Aires podemos conseguir quesos artesanales hechos en muchos lugares del país. Tranquilamente se puede hacer intercambio con países en la región. Estas conversaciones las tenemos también a nivel del Mercosur, con países vecinos. ¿Por qué el argentino y el productor argentino, vamos a hablar así, es tan reticente a unirse en tu experiencia de tantos años? No sé, yo creo que bueno, que no, puede ser que culturalmente nos cueste, pero yo me incluyo también no creo que sea un problema solo de los productores. Creo que en todos nuestros ámbitos, yo como trabajadora del Estado, sino tal vez de las sociedades, ¿no? En general, que de alguna manera estamos con una cultura más individual, pero yo conozco muchas experiencias que hacen muchos esfuerzos por organizarse, por conseguir
fuerza a través de asociarse, de armar cooperativas, pymes. Creo que es un esfuerzo que también significa para cualquiera tener que, además de producir, estar asociado, organizado. Creo que es por ahí el camino. Nosotros fomentamos mucho eso, pero de alguna manera creo que es importante que estamos cada vez más cerca y que vamos avanzando en ese sentido. Que también el Estado tiene que facilitar las formas para asociarse, a veces son esquemas muy burocráticos, y uno dice, ¿por qué no arman una cooperativa? Y cuando van a armar la cooperativa son años de papeles. Claro, también es eso. También es eso. Creo que hay un tema cultural, creo que hay un tema también burocrático, creo que a todos nos cuesta un poquito esa parte. A veces es fácil pedirle a los productores y productoras que se organicen. Debemos divulgar mucho esta cultura de asociativismo, y como vos decís, el productor por ahí no tiene tiempo de reuniones y de organizarse porque tiene que trabajar. Habría que buscar también los mecanismos como para que se les facilite esa posibilidad, porque juntos vamos a salir, de manera individual y es complejo. Y uno mira en otros países lo que han hecho y pudieron salir, y pudieron salir y aprendieron a trabajar con objetivos claros y te pudieron trabajar en conjunto. Así que yo también celebro que esto pase en algún momento. Bueno, Lucía, no quiero robarte más tiempo, ha sido clarísima, y sobre todo estos conceptos tan interesantes que hemos escuchado, y que el Estado también está detrás de sus producciones. El tema es romper esa barrera que ha acompañado muchos años estas diferencias. El Estado está para acompañar y el productor se tiene que acercar más y exigir más también. Cruzar estas líneas que antes no se podían cruzar por un montón de motivos. Yo estoy a disposición, las normativas están en la página del SENASA para que las lean. Perfecto. 1.000.000 de gracias, Lucía, y que tengas una hermosa tarde. Un gusto. Gracias. Gracias, Ana.